Bueno, antes de pasar al siguiente tema, ¿no? Me gustaría que ustedes me explicaran, hermanos, y espero que los que tengan apagada la cámara solo sea porque no se peinaron hoy, que puedan participar en la clase. Me gustaría que, con base en lo que hemos expuesto, ¿qué ideas le quedaron? ¿Qué es lo que más te quedó de todo esto que explicamos en clase que tiene que ver con el Nuevo Testamento? Si alguien te preguntara, che, para vos, ¿qué es el Nuevo Testamento? Y con base a lo que hemos visto ayer y hoy, ¿cuál sería la respuesta que darías? Bueno, como nadie se anima, entonces voy a preguntar yo. John. Era para otra respuesta. Sí, sí, era para hoy, era para hoy. John, ¿qué respuesta darías? Con base, no sé si estuviste en la clase de ayer, pero con la de hoy, con lo que vimos hoy, ¿cuál sería la respuesta que darías? Repite la pregunta, hermano. Sí, si yo te preguntara, John, ¿qué pensás que es el Nuevo Testamento? Y con base a lo que vimos hoy en clase, ¿cuál sería una respuesta que tú darías? Pues, hermano, es como un relato de los sucesos de Cristo, de la vida de Jesús y también como un manual de cómo se debería vivir o tratar de vivir la vida como la vivió Jesús, de acuerdo a lo visto. De acuerdo a lo visto, como por ejemplo los primeros evangelios relatan la vida de Jesús, ¿no? Y ya la historia, cómo se va acomodando a que las personas podamos vivir conforme a Cristo, ¿no? Uh-huh. Ok, ok, vamos bien, ya tenemos una idea por la cual partir, ¿viste? Ya no nos vamos a quedar tan en blanco cuando alguien nos pregunte qué es el Nuevo Testamento. Muy bien, hay que ir puliendo la idea, pero vamos bien. Marisa. Agregando lo de John, por ejemplo, sí, pero también, por ejemplo, que es las costumbres que tenían la gente de antes, ¿no? Que por ahí muchas veces que escuchamos prédicas y nada que ver con lo que estamos aprendiendo. Por ahí traen ideas a la iglesia, ¿no es cierto? Que, o sea, que es como usted decía, teníamos que ver qué época vivieron, cómo estaban, a quién fue dicho tal y tal cosa, ¿no es cierto? O sea, hay cosas que por ahí, ¿no es cierto?, cuesta entender un poquito, hay cosas que lo podemos traer a la realidad, pero hay cosas que no, porque era su época, su costumbre, su forma de ser. Es lo mismo, póngale, que nosotros acá en Andresito tenemos tal y tal costumbre en nuestra iglesia, sin embargo, vamos al Dorado, es otra costumbre, te vas a Entre Ríos, Claro. totalmente otra, y así. Y así lo que yo voy entendiendo, por ejemplo, del Nuevo Testamento es eso, que las cartas, las cosas que eran dirigidas a tal y tal iglesia, eran por los problemas que tenían, o le felicitaba porque esto, por aquello, ¿no es cierto? O sea, todas esas cosas es como un manual, ¿no es cierto?, de lo que fue antes, y como decía John, sí, por ejemplo, que nos presenta a Cristo, que es el plan de salvación que podemos ver a través del Nuevo Testamento, el plan de salvación. Pero que tenemos que rescatar todas esas costumbres que tenían, cómo era todo, que eso es muy lindo, me está encantando la clase, la verdad que la estoy captando, creo que la estoy captando, no sé, a mi manera de verla estoy captando, no sé si estoy equivocado o no. Muy bien, Marisa, ok, ok. Gracias por compartir. Zoraida. Pues hermanos, yo diría que el Nuevo Testamento son los escritos bases donde se fundó la nueva iglesia, la nueva religión que nació, que es el cristianismo. En el Nuevo Testamento se muestra la forma, los conceptos, las bases de la nueva iglesia, de lo nuevo que nació. Eso es el nuevo pacto, ese es el Nuevo Testamento, es una nueva religión, por decirlo así. Entonces, el Nuevo Testamento son las bases donde se fundó la nueva fe, la nueva creencia, la nueva religión. Ok. Si nosotros tuviésemos que decir, hermanos, ¿cuáles fueron en términos generales, las etapas
en las cuales los escritos del Nuevo Testamento se escribieron. ¿Qué respuesta daríamos? ¿Cuántas etapas hubo? 3. Okay. ¿Cuáles son? La expansión, el conflicto y la formación. Muy bien, entonces ahí nosotros tenemos que en base, no sé si es en base o con base, ahí si alguien me ayuda cómo se pronuncia. Bueno, en base a eso, nosotros podemos decir que el Nuevo Testamento nace como respuesta a las situaciones históricas que estaba viviendo las primeras comunidades cristianas y que todas ellas se van a agrupar o se van a reunir en torno a la figura de Jesús. Jesús será entonces el centro de la reflexión, de la defensa, del martirio incluso, del martirio, porque recuerden que los cristianos fueron muertos por causa de Jesús. Entonces el Nuevo Testamento va a narrar todo eso. ¿Ok? Bueno. Ahora, déjenme plantear en la siguiente clase el siguiente contexto histórico. Voy a poner la pantalla para compartir la clase. Para un segundito. No tenía abierto el archivo. Ya está. Bueno, de mientras puedo decir algo, pastor. Sí. Así como estaba dividido en 3 partes, también los evangelios narran el suceso que se divide en 3 partes también, ¿no? La crucifixión, la muerte y la resurrección. Parece que como que se repite la historia, ¿no? Primero en 3 sucesos y después nuevamente podemos ver todo esto también. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Estos sucesos que narran los evangelios, hermanos, fíjense que es algo bien curioso. Los evangelios, ¿no? Los 4, ya si pensamos en los 4 evangelios difieren en muchas cosas. Por ejemplo, Marcos y Juan no les interesa el nacimiento de Jesús. Ellos no narran. Es más, Marcos inicia hablando de Jesús ya cuando Jesús es grande. Ya está grandecito el Señor. Y lo va a presentar en su bautismo con Juan. Lucas, Juan, ¿no? Presenta a Jesús, olvídense, no le importa a Juan hablar del nacimiento. Mateo y Lucas sí. Mateo habla del nacimiento de Jesús, Lucas también, pero fíjense, Lucas no narra la muerte de los niños, no narra Herodes, no narra la estrella, no narra ¿cómo es? El pesebre, no narra nada de eso. Lucas va a narrar otras cosas de la infancia de Jesús. Cada evangelio en sus inicios o en su composición utiliza diversas tradiciones e incluso diversos eventos para justificar el mensaje que quiere dar a su comunidad, pero hay algo que los une. Hay algo que es como que amalgama perfectamente en los 4 evangelios, que son estos eventos: la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Fíjense, los 4 evangelios narran eso. Entonces, es muy interesante mirar que los evangelios, hermanos, realmente el propósito, la catequesis, la enseñanza de estos escritos tienen que ver con este evento. Tiene que ver con la crucifixión, con la muerte y con la resurrección. ¿Por qué creen ustedes, y déjenme buscarlo porque no quiero decirlo así, por qué creen ustedes que el apóstol Pablo va a utilizar esto, ¿no?
En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 del 18 en adelante, pero esperen un poquitito. Yo me acuerdo haberlo visto, hermanos. Entonces, ¿no? ¿No se acuerdan si lo vieron o no? Aquí está. Primera a los Corintios, capítulo 15. Fíjense cómo plantea en el capítulo 15, primero a los Corintios, donde dice, versículo 12, primero a los Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿no? La resurrección va a ser parte fundamental del pensamiento paulino, de las primeras comunidades cristianas. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, ¿no? Que había esa disputa. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Entonces, el evento de la muerte, de la crucifixión, la muerte y la resurrección va a ser muy importante en las primeras comunidades cristianas, porque será lo que sustentará la fe de los cristianos. Bueno, gracias, Leti, por plantearnos este punto de los evangelios. Bien, voy a compartir ahora el contexto histórico que me parece importante que nosotros conozcamos. No me voy a detener mucho, hermanos, porque finalmente es historia. Ustedes van a tener la diapositiva a disposición, en todo el material lo van a tener a disposición en la plataforma, todo está allí, ustedes pueden volver a releerlo, ¿no? Porque la historia siempre hay que volverla a leer para aprenderla, ¿no? No siempre, a veces en la primera pasada a uno se le quedan tantas cosas, nombres, fechas, situaciones, es tanto complicado. Así es que voy a tratar de irme, como es, un poco rápido, sabiendo que ustedes van a después a releer la información. El Nuevo Testamento, es muy importante conocer esto, hermanos. El aspecto histórico es importantísimo, porque el Nuevo Testamento surge bajo la influencia de tres grandes culturas que existían en ese momento. Tenemos la cultura griega, ¿no? O la influencia griega. Perdón, primero la judía, la influencia judía, porque las comunidades cristianas son judías en sus inicios. Tenemos la cultura griega, ¿no? Que es muy importante. Tenemos 3 siglos que Grecia ha permeado el mundo conocido. Y la romana, que hace un siglo está saliendo, es un imperio joven y que después se irá consolidando con mucho más fuerza, ¿no? Tan es así que la influencia que tenían estas 3 grandes culturas, hermanos, se ve reflejada en la inscripción que se manda a hacer en la parte superior de la cruz de Jesús, en el letrero que está escrito en 3 lenguas, en hebreo, en griego y en latín. Fíjense cómo esta inscripción que parece inocente, que plantea Juan, no lo es tanto. No es un accidente de Juan escribir esto, sino realmente, hermanos, el hecho de este es el rey de los judíos, escrito en estos 3 idiomas, denota la importancia que existía en aquel tiempo estas 3 grandes culturas. Y que evidentemente el cristianismo se va a mover entre estas culturas, ¿no? Va a nacer del judaísmo, pero se va a mover entre
Va a tener que buscar su propio espacio la iglesia cristiana, ¿no? Y entonces, hermanos, debemos primero considerar que el Nuevo Testamento nace de un ambiente judío. Miren, hermano, nosotros cuando leamos los evangelios no vamos a entender mucho si no entendemos esta clase. Por eso es muy importante, insisto, no se angustien, no se desesperen. Si alguien está tomando nota, está bien, trate de tomar lo que pueda, si no, después puede copiar la diapositiva. Pero es muy importante que nosotros podamos conocer este ambiente en el que se mueven las comunidades primitivas, porque a partir de este ambiente, ¿no? Judío principalmente, es que vamos a entender un montón de cosas de las que leemos en la Biblia y que a veces por no saberlas, no las comprendemos. Bien. Sin el conocimiento del factor cultural judío es imposible comprender el Nuevo Testamento. Es muy importante esta aseveración, hermanos, porque entonces nuestro acercamiento al texto bíblico solamente estará concretado a lo que alguien pueda decirnos o lo que nosotros podamos leer. Esto es cierto porque gran parte de los personajes que aparecen en la época del Nuevo Testamento, hermanos, son judíos. Gran parte. Empezando por Jesús. Jesús es judío. 100% judío. Con todas sus costumbres. Ir a la sinagoga, leer la Torá, hacer los ritos de purificación, los sacrificios, la circuncisión, etcétera, todo. O sea, Jesús es un judío hecho y derecho, ¿no? Entonces, si nosotros no sabemos lo que está sucediendo en el ambiente, ¿no? Poco vamos a entender las palabras de Jesús, la confrontación de Jesús para con los judíos, etcétera. Los discípulos son judíos, los apóstoles después serían los apóstoles, los primeros creyentes de la iglesia son judíos, ¿no? Jesús habla arameo, vive en Galilea, en Judea, donde forma la mayor parte de su ministerio, está a la orilla de estos lagos, ¿no? Galilea, de Judea, y finalmente sube a Jerusalén para que le den muerte allí. Entonces, todo el escenario que aparecen en los evangelios, hermanos y hermanas, nacen en un contexto profundamente judío, profundamente. Entonces, es importante conocer un poco sobre eso. Cuando hablamos del ambiente judío, hermanos, vamos a hablar de tres aspectos: el aspecto religioso, el aspecto social y el aspecto lírico o de la literatura que existía en aquel tiempo. Entonces, solo vamos a tocar de estos tres aspectos que me parece que son fundamentales para poder ir entendiendo el Nuevo Testamento. En el ambiente judío, respecto de su situación religiosa, podemos decir lo siguiente: hay una estrecha relación entre la iglesia cristiana y el pueblo judío. Claro que hay una estrecha relación, porque evidentemente, vuelvo a repetir, nacimos los cristianos de allí. Sobre todo por los aspectos religiosos, ¿no? Sobre todo por los aspectos de fe. Porque en el centro de la fe judía, eso lo vimos en el Antiguo Testamento, habla acerca de la importancia del monoteísmo y de reconocer que Dios es el único Señor. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso lo encontramos en el libro del Deuteronomio. Y cuando se plantea la misma situación en el Nuevo Testamento, entonces encontramos la expresión, la misma expresión en labios de Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, esta fe monoteísta también la abraza el cristianismo. El cristianismo habrá de entender
habrá de interpretar que Jehová es Dios, ¿no? Que es el único Dios. Por eso Jesús dijo claramente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Este aspecto, hermanos, del monoteísmo, fue muy importante para el cristianismo, que se movía dentro de una sociedad altamente politeísta, eminentemente politeísta. Bueno, entonces la relación que existe entre la iglesia cristiana y el pueblo judío no solamente es el monoteísmo, también en cuanto a las leyes que son sabias, dignas de obediencia, que tienen que ver con la adoración al Señor, que entiende la iglesia cristiana. Esa será una defensa que Pablo hará en la carta a los romanos, que Israel es el pueblo escogido de Dios, y que todo esto, hermanos, no está ausente nada en la fe cristiana, porque aun cuando las comunidades cristianas entendieron que Israel era el pueblo de Dios, también entendieron que formaban parte, la iglesia cristiana forma parte ahora de la promesa. Eso es en cuanto al aspecto religioso. Vamos a dejarlo allí, habría mucho que decir, pero diríamos solamente que lo que los une al pueblo judío con el cristianismo es el monoteísmo y reconocer a Dios como Señor. Ahora, algo muy importante, y esto es a donde vamos a llegar, el tema social. El tema social. ¿Cómo era la sociedad en el tiempo de Jesús? ¿Cómo estaba conformada? Bueno, en el tiempo de Jesús había tres clases. En la sociedad israelita, hermanos, en ese tiempo, primer siglo, ya se habían estratificado la sociedad y había clase alta, clase media y clase pobre. La clase alta la componían la familia de los jefes políticos y religiosos, los comerciantes solventes, es decir, los que tenían buena plata, los terratenientes, que tenían muchos terrenos, muchas propiedades de tierra, y los recaudadores de impuestos, los publicanos. No quiere decir, hermanos, que Mateo haya formado parte de la clase alta, porque aún en los recaudadores de impuestos también había como subclases, y Mateo era una de las más bajas que existían en esta categoría de recaudador de impuestos. Mateo, hablo del discípulo de Jesús, ¿no? La clase media contaba con los medianos y pequeños comerciantes, las famosas pymes que hoy conocemos aquí en Argentina. Los artesanos, los sacerdotes, los maestros de la ley, era la clase media, que ni eran ricos, pero más o menos vivían holgadamente. Y la clase pobre, que era la más, ¿no? Que era el conglomerado más representativo, o el más numeroso, estaba conformado por jornaleros que vivían al día, ¿no? Muy al día, muy raquíticamente, y por muchos otros que vivían al margen de la sociedad, como ya lo más despreciable, como los mendigos, los leprosos, los paralíticos. Eso era ya como parte de la sociedad que no eran sociedad, ¿no? Era como los paria, que se le conoce, y que evidentemente, como ya sabemos mucho, la enfermedad era conocida como, se interpretaba como castigo de Dios. Bueno, así estaba conformada la sociedad. Esta era la sociedad a la que Jesús pertenecía a la tercera clase, ¿no? Jesús pertenecía a la clase pobre. Los principales oficios, hermanos, que había en el tiempo de Jesús, lo que la mayoría de la gente se dedicaba, era a la agricultura, el campo, la ganadería, la pesca, principalmente en el lago de Galilea, que es ahí donde Jesús va a encontrar a tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, porque la pescadería era muy común en aquel, bueno, todo lo que está junto a la costa, lo marítimo, evidentemente la pescadería es algo importante. Había muchos trabajos artesanales, ¿no? Como la alfarería, los zapateros, los carpinteros, los albañiles. Aquí era donde Jesús estaba, ¿no? Como carpintero, su papá, su familia eran esto. Y mucho comercio.
porque el Medio Oriente, hermanos, es comerciante por naturaleza. Y bueno, también había la atención al templo, donde había muchos allí que laburaban, como los sacerdotes y los levitas, que eran los oficios más representativos. Se dice que en la época de Jesús, Palestina, Jerusalén, Tierra Santa, pudo haber sido aproximadamente de 1 millón de personas, de habitantes que existían. Hay una aproximación en cuanto a la cantidad de habitantes que había. Los judíos, hermanos, como tal, no formaban un grupo religioso y político unido, ¿eh? Le voy a decir un chiste, pero no. No estaban tan unidos. No, aunque eran judíos, ya en ese tiempo, hermanos, bueno, ya olvídense, ya vimos, por ejemplo, que en la época de los reinos, ¿no? En la época de los reinos ya Israel estaba dividida. Pero estaban muy unidos, política y religión eran dos palabras que se decían del mismo tono, pero había muchas separaciones. En este sentido, vamos a ver qué eran los diversos grupos que vamos a leer o que usted va a leer cuando leamos los evangelios, ¿no? Porque había muchos grupos, muchos grupos, ¿no? Los peronistas, los radicales, los macristas, los albertistas, en fin, había muchos grupos, muchos grupos. Y vamos a ver algunos de ellos, como los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Como ustedes leen los evangelios, habla mucho fariseos, los saduceos, los herodianos, los maestros de la ley, los esenios, los celotas. Bueno, son grupos, hermanos, que se reunían en torno a ciertos intereses y que me parece que al menos identificarlos un poco nos va a dar mucha luz cuando leamos los textos. Empecemos por los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Que son muy mencionados, en el texto bíblico. Y a veces ni sabemos quiénes eran. Pero bueno, los fariseos, hermanos, eran un grupo eminentemente religioso, defendían la estricta obediencia a la ley de Moisés, al pie de la letra. Ellos eran observadores del Pentateuco, de las tradiciones que se venían arrastrando ya de muchos siglos y de la piedad popular. Eso era lo que tenían los fariseos. Representaban el grupo con más autoridad entre el pueblo, ¿no? Por su aspecto religioso, siempre eran muy respetados, muy respetados. Eran muy influyentes, un fariseo era sumamente influyente en cuanto a la dirección política que existía, tanto del templo, ¿no? En el templo, diríamos, y en la comunidad política, porque aclaremos algo, hermanos, aun cuando Palestina estaba bajo el Imperio Romano, ¿no? Que era una provincia romana, se le dieron ciertas concesiones, diríamos, legales a los judíos para aplicar sus leyes, para elaborar sus formas, es decir, les dieron ciertas libertades legales, diríamos, ¿no? Por eso es que Jesús pudo haber sido juzgado primero por los judíos, porque tenían esa cierta libertad. Pero los fariseos influían mucho. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, alrededor del año 70, cuando el templo ya no existía más, los que pervivieron en el tiempo fueron los fariseos. Los fariseos siguieron adelante. Tan es así que fue uno de ellos el que se cree que en el concilio de Jamnia, ¿no? Sakai fue el que convocó al famoso concilio donde se decidieron los libros del Antiguo Testamento. No sabemos si fue así, pero hay esa parte que ya lo vimos en clase, ustedes recordarán el concilio de Jamnia. Fueron los fariseos que no terminaron su función con la destrucción del templo. Este grupo, hermanos, pero después terminó, después ya se fueron diluyendo y hasta la fecha no hay más fariseos. Los fariseos
tenían tres ideas muy fundamentales y que son las ideas en las que van a tener mucho choque. El concepto de la vida eterna, el libre albedrío y la providencia divina. Son los temas que los fariseos van a sustentar. El siguiente grupo son los saduceos, que también encontramos en el texto bíblico. Los saduceos, en su mayoría, venían de familias de sacerdotes aristocráticos, es decir, de la élite. Los saduceos eran chetos, decimos aquí en Argentina, porque venían, viste, de esas clases sacerdotales altas, de abolengo, diríamos, ¿no? Y que venían por herencia, por tradición hereditaria. El grupo, este grupo saduceo, se asociaba con los sacerdotes, con el Sanedrín o Tribunal Judicial Israelí, que es lo que les decía. O sea, ellos tenían su propio tribunal donde podían juzgar, condenar, legislar, etcétera, etcétera. Que eso Roma le concedió al pueblo judío. Entonces, los saduceos tenían parte importante en el Sanedrín. Era un punto político interesante, de poder. Eran pesados. Lo que eran los fariseos y los saduceos eran pesados. Pesaban un montón sus decisiones en el tribunal para emitir juicios. Interesante. Y ellos, hermanos, tenían ¿cómo es? La idea, ellos creían, fíjense, en la vida futura, en la vida eterna, pero también creían mucho en la existencia de los ángeles y de los espíritus, cosa que los fariseos no. Los fariseos no creían eso, pero los saduceos sí creían en los espíritus y en la angelología. Ellos creían mucho. Y fue un grupo, hermanos, que al caer Jerusalén desaparecieron, porque evidentemente Jerusalén termina, acaba, ¿no es cierto? Y por lo tanto su círculo de influencia, donde podían ejercer, no existe más. Y esos son los saduceos. Los herodianos, hermanos, se les llama así porque fue un grupo muy minoritario que se les dio el nombre de herodianos porque eran muy partidarios de Herodes, eran sus compinches, eran sus allegados, eran personajes muy, muy cercanos a Herodes, ¿no? A este personaje político, y que se les dio ese nombre, solo como seguidores de él, y lo defendían a ultranza. Ese lo vamos a encontrar en Mateo 22:16. Luego, hermanos, hay una secta muy interesante porque esta secta es la que hoy nosotros podemos asombrarnos en las famosas cuevas de Qumran, en los descubrimientos que se hicieron de los rollos del Mar Muerto. Esta comunidad que existe en el siglo antes de Cristo, siglo I antes de la era cristiana, siglo I después de la era cristiana, es una secta que, si bien es cierto, no se menciona en la Biblia, no hay una mención específica en el texto sagrado, pero sí muchos autores, ¿no? Filón de Alejandría, Flavio Josefo, padres de la iglesia, los citan mucho y los consideran como algo muy valioso. Y bueno, ahora son más famosos los esenios con los descubrimientos de las cuevas de Qumran. Bueno, los esenios cultivaban, hermanos, una vida comunitaria muy organizada, ¿no? Los bienes eran comunes, era una comunidad donde tipo monasterio, ¿viste? Tipo monasterio, en donde exigían el celibato es donde no podían casarse, la rectitud moral, la modestia, vestían sí o sí de blanco, las comidas sí o sí tenían que hacer entre todos juntos, seguían con las abluciones o ritos de purificación con agua, y se separaron del resto de los judíos. Por eso es que formaron comunidades lejanas o en la periferia de Jerusalén. Por eso encontramos los rollos del Mar Muerto en el desierto. Estos esenios, hermanos, creían en las doctrinas hebreas, por eso tradujeron, o no tradujeron, sí, copiaron todos los libros
del Antiguo Testamento, excepto Esther. Parece ser que no querían Esther los esenios, el libro de Esther no lo querían y no se ha encontrado copia del libro de Esther. En la necesidad de purificarse con persistencia, pero también ellos tenían ciertas creencias, viste, un poco raras. Hablaban sobre el determinismo universal, la adoración del sol como Dios y la reencarnación. Son algunos aspectos que tenían como ideas los esenios. Y este grupo, como los dos anteriores, desaparecieron cuando quisieron pelear contra Roma y Roma los socavó. Ellos huyeron, escondieron las cosas, vivieron en las cuevas de Qumran, en el desierto egipcio, y bueno, ahí finalmente desapareció la comunidad escénica. Otra comunidad que tenemos, hermanos, son los celotes. Los celotes. No los que un hombre tiene para con su esposa. Esos son celos. Estos son otros. Estos son celotes. O los celotas. Y este era un grupo muy radical, hermanos. Muy radical, ¿no? Porque eran grupos muy fanáticos de la libertad. Y de una exagerada espera de las cosas, de la vida, de la historia. Y eran el grupo más subversivo, el grupo más militar, el grupo más explosivo que pretendía, ¿no es cierto? Liberar a Israel de Roma, etcétera. Realmente son muchos, ¿no? Incluso Jesús tuvo un discípulo, ¿no? Judas el cananista o el celota. Interesante, ¿eh? Interesante que Jesús dentro de sus discípulos haya llamado a un tipo que traía el revólver debajo de la túnica. Pero formaba parte de este grupo muy subversivo de esto. Y finalmente, hermanos, tenemos a los maestros de la ley, con los que Jesús va a chocar muchísimo, muchísimo. Algunos les llaman escribas, con los escribas, a otros son letrados o rabinos, cualquiera que sea la denominación, será el último grupo que aparecerá en este ambiente, ¿no? Ellos, los escribas o los rabinos, enseñaban la religión y las tradiciones, explicaban la escritura, su función era más didáctica. En su mayoría eran laicos, no era que pertenecían a los grandes círculos aristocráticos del sacerdocio. Por lo regular enseñaban en el templo, porque ahí es donde Jesús va a tener mucho choque con ellos, o en las sinagogas también vamos a encontrar a los escribas. Ejercían mucha influencia, hermanos, ¿no? Por su piedad y por su sabiduría, por su erudición, se la pasaban estudiando todo el tiempo. No sé si estaban casados ellos, pero si hubieran estado casados, no creo que hubiesen pasado tanto tiempo estudiando. Un mal chiste de un marido. Bueno, ejercían mucha influencia por su piedad, por su sabiduría, su erudición, y hacían estrictas interpretaciones de la ley. Fueron muchos, estos tipos fueron los que le pusieron palitos a Jesús, ¿no es cierto?, para ver si caía en ellos. Y su sabiduría era tanta, lo que no sabían es que Jesús ya había, perdón, no, espero que no suene a herejía, pero Jesús ya había visto al Chapulín Colorado, ¿viste? Y Jesús le dijo, no contaban con mi astucia, yo soy más sabio que ustedes. Y bueno, Jesús siempre les retrucaba impresionantemente, impresionantemente. Bueno, los escribas, hermanos, creían estas eran algunas de sus creencias, en cierta libertad humana, no tanta, pero sí que el hombre era libre y siempre era limitada por los designios de Dios. Creían en la resurrección y en los ángeles, ¿no? También, al igual que los saduceos. Los saduceos, los fariseos no... a ver, espérenme. Alguien no creía en la resurrección. Ahorita recuerdo quién. Pero los escribas sí creían en la resurrección. Y en los ángeles, en la venida del Mesías, ¿no? Aunque no reconocieron a Jesús. Y ellos tenían mucha esperanza de que al final todas las tribus de Israel se iban a reunir, todas.
Aun cuando en ese tiempo ya las 10 tribus o el reino del norte no existía como tal, ¿no? Pero esta tradición de que algún día las 12 tribus de Israel estarían nuevamente siempre se mantuvo, nunca se perdió. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, en el Apocalipsis, las 12 puertas, las 12 columnas que simbolizan a las 12 tribus de Israel, ¿no? Los 144,000 señalados vienen de las 12 tribus de Israel. Aun cuando se escribe el Apocalipsis ya no existen las tribus del norte, o sea, el reino del norte años tiene de que quedaron atrás. Los escribas tienen un marcado carácter separatista que los volvió muy presumidos. Es decir, ellos se creían intocables, solo ellos, no había nadie más que ellos. Me suena algunos actuales, ¿no? Me suenan algunos actuales. Y bueno, eso hizo que su fuerza espiritual disminuyera, porque bueno, se hicieron tan intocables, se hicieron tan de la élite, se hicieron tan como diciendo, yo soy el que soy y yo conozco, y yo sé, ¿viste? El típico hombre o mujer que cuando conoce algo ya se sube al ladrillo y se marea, ¿no? Pierde el piso porque ya conoce algo. Bueno, así le pasó a los escribas. Y junto con los fariseos, ¿no? Que fueron los dos grandes grupos que tuvieron oposición con Jesús. Fueron también los saduceos, tuvieron encontronazos con el Señor, pero mayormente Jesús se encontró muy fuerte con estos dos grupos, con los fariseos y con los escribas. Porque los escribas siempre le dijeron, está escrito en la ley de Moisés, y así ha dicho, y así es, y vos qué pensás, y vos qué decís, y ¿viste? Era porque ellos conocían muy bien todo eso, muy bien, eran muy sabios. Y finalmente, hermanos, sus enseñanzas se conservan en la llamada literatura rabínica, escrita mucho tiempo después del Nuevo Testamento. Pervivieron las enseñanzas, que es lo que hoy, hermanos, en la actualidad Israel sigue teniendo los grandes rabinos, ¿no? El rabinato es una institución que pervivió en el tiempo, aun cuando Jerusalén se destruyó y se dispersaron todos los judíos. El rabinato es una institución que ha pervivido en el tiempo y que aún todavía se cuentan con grandes rabinos, grandes sabios del pueblo de Israel en la actualidad. Muy bien, entonces hemos dado un panorama en esta clase, hermanos, me falta solamente analizar el aspecto literario, que eso lo vamos a ver mañana, de que en el ambiente en que se escriben principalmente los evangelios, que es donde más estamos, es un ambiente eminentemente judío. Y que para entender el texto necesitamos conocer estos grupos que están implícitos. Hoy, por ejemplo, mencioné el aspecto social del primer siglo, de lo que existía ahí, pero es mucho más grave de lo que yo mencioné. Hoy solo mencioné diciendo, y había ganaderos, y había zapateros, y había, la situación en esas profesiones era muy complicada. Hoy solo mencioné de manera general, pero lo que quiero decir es que si nosotros entendemos el ambiente judío en el que se desenvuelven los hechos que se narran en los evangelios, vamos a entender mejor por qué Jesús pelea con los fariseos, quiénes eran ellos, por qué se enoja con los escribas, etc. Y bueno, ya la siguiente clase vamos a analizar el aspecto literario judío que influye en el Nuevo Testamento. Y después estaremos dando un pequeño repaso de lo que es la influencia griega y la influencia romana para hacer un paneo general de cómo se da esta situación histórica y que cuando la conocemos como que el texto empieza a tener mayor sentido a nuestras vidas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de terminar la clase? ¿Alguna duda? Bien curioso porque, fíjense, yo tengo acá, junto a mí siempre tengo mi reloj porque, vieron, yo trato de no pasarme de la hora. Entonces, no me di cuenta que mi reloj ya no tiene pila y recién van a dar las 11
en mi reloj. Y yo veo la computadora y ya son 11:06. Yo hasta dije, ay, terminé puntual, mira vos. Perdón, hermanos. Pero bueno, un minutito más. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Voy a tratar de investigar el título del libro este que les dije, hermanos. En la siguiente clase ojalá puedan conseguirlo. Es interesante. Quien le guste la historia, quien le guste ver qué pasó con los discípulos. Yo siempre fue mi duda eso, pues decir, pobres, perdón la expresión, pero digo, pobres tipos, nadie les da bolilla. Todos con Pedro, todos con Juan, todos con Santiago. Y los otros pobres cristianos, ¿qué? ¿No? Eso, a mí me llamó la atención, por eso compré el libro y me pareció muy, muy lindo. Pero ya les voy a decir cuál. Y no cuesta caro, ¿eh? Si quieren comprarlo, no cuesta tan caro. Bueno, a ver, déjenme ver, aquí hay una pregunta. Los distintos grupos eran conformados solo por hombres, sí, la mayoría de ellos, si no es que la totalidad eran conformados por hombres, sobre todo, hermanos, porque recuerden que en aquel tiempo la influencia que tenía la cultura griega, romana sobre el concepto de la mujer era muy complicado. Entonces, los grupos de poder no consideraban a la mujer digna de poder ocupar ninguno de esos cargos. Por lo tanto, todos los sacerdotes eran hombres, los escribas eran hombres, todo, absolutamente. Olvidaron, me extraña mucho, porque los escribas, al ser estudiosos del Antiguo Testamento, me extraña que hayan olvidado a las grandes mujeres que aparecen en el texto bíblico. La verdad me extraña, ¿no? Una Débora, una Hulda, que tenían funciones de gobierno. Pero bueno, qué sé yo, ya estamos en otra época donde me parece que había más interés culturales que teológicos. Pero no había mujeres. De hecho, esa es una de las grandes barreras que Jesús rompe, el acercamiento con la mujer. Y Jesús, en el muy buen sentido, por favor, nadie lo malinterprete porque esto es serio, Jesús le encantaba tocar a las mujeres. Le encantaba. ¿Por qué? Porque el hecho de tocar a una mujer la hacía digna. Una mujer que se sentía indigna era porque nadie la tocaba, nadie se acercaba a ella, nadie le daba el valor. Por eso, la mayoría de las veces cuando Jesús sana a una mujer, la toca o se deja tocar. En el caso de la mujer de 12 años de flujo, Jesús se deja tocar. En el caso de la mujer que está encorvada 12 años o 18, no recuerdo cuántos años era de la mujer encorvada, Jesús toca a la mujer. Es muy interesante, Jesús rompe todos esos paradigmas. La samaritana, la mujer adúltera, en fin. Jesús va a por eso por eso hubo mucha disputa por eso. Bueno, hermanos, si no hay otra pregunta, vamos a terminar aquí la clase. Hermano, Sí, Betty. me pareció muy interesante el estudio del Nuevo Testamento. Me pareciera que no iba a ser tan importante, ¿no? Pero mirando y estudiando y leyendo, me fascina. Bueno, me alegra, Betty, me alegra. Y doy gracias a Jesús porque nos hizo dignos, ¿no? Sí, gracias al Señor, la verdad que sí. Gracias. Que tengan un buen fin de semana, hermano. Gracias, Betty. Liti dice que bueno, entonces que Jesús tocaba a las mujeres en el sentido de darle valor. Creo que hoy en día será lo mismo, sí. Hoy necesitamos tocar no solo a las mujeres, necesitamos tocar a los niños, a los jóvenes. Creo que hoy en el sentido espiritual estoy hablando, por eso digo que no se preste a broma ni a nada. O sea, en sentido muy serio, creo que hoy necesitamos tocarnos. Hoy estamos muy separados, hoy, no solo de la pandemia, no hablo solo eso, no hablo en el contacto físico, sino que es muy importante. Hoy valoramos mucho el abrazarnos, el tocarnos, valoramos un montón. Pero hoy creo que necesitamos como hermanos seguir amándonos, bendiciéndonos, tocando el corazón de cada uno con la oración, con la intercesión, con la llamada, con un mensajito, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hoy me nació orar por ti.
mandar una oración por WhatsApp, no sé, necesitamos eso. Jesús lo hizo con las mujeres porque era la parte más despreciable, con los enfermos, que era la parte más despreciable. Creo que hoy necesitamos recuperar ese sentido cálido, tierno, amable, no sé. Ya estoy predicando, hermanos, por si no quieren ir mañana al culto, ya tienen el sermón. Bueno, hermanos, vamos a terminar, voy a terminar aquí la grabación. Deseo que Dios les bendiga a todos.